El contexto en el que se desarrollan estos muchachos, ¿verdad? Muchos han sido diagnosticados cuando eran niños, van creciendo y entran al proceso de la adolescencia, que ya por sí es un proceso complejo, tengan o no tengan diabetes, es un proceso complejo, y es ese periodo que ocurre entre la niñez y la vida de adulto. ¿Cuál es la etapa de la adolescencia? Todavía no hay como mucho consenso hasta dónde llega la adolescencia. Organización Mundial de la Salud y esta otra y aquella ponen algunos rangos de edades. Hay quienes dicen que llega hasta los 25 años la adolescencia, otros dicen que hasta los 21, otros que hasta los 19. Lo que sí es cierto es que es un proceso de crecimiento, de muchos cambios en estos chicos y que pues obviamente es un proceso que puede traer cierta vulnerabilidad para ellos. Cambios como el inicio de la pubertad, el inicio del desarrollo, de los cambios para hacerse niño, convertirse en adulto, los cambios físicos que sufre el cuerpo, los cambios hormonales que sufre el cuerpo. Hay un desarrollo neurobiológico, social y cognitivo. O sea, el cerebro de estos adolescentes está en desarrollo y están experimentando cosas nuevas. Empiezan a desarrollar su autonomía y su independencia social. Ya no andan tanto con papá y mamá, ya tengo otros planes, qué aburrido ir el domingo a donde la abuela porque voy a ir con mis amigos a, no sé, a jugar fútbol o al cine o a lo que sea. Y sí, es un proceso de mucha vulnerabilidad por esos cambios rápidos que suceden. Incluye un proceso de maduración física, sexual y que pues los expone a muchas cosas. En la adolescencia se replantea la definición personal y social del ser humano. Hay procesos de exploración, de diferenciación del medio familiar, búsqueda de pertenencia y sentido de vida. Y los que ya somos adultos, si nos vamos atrás y nos acordamos de nuestro periodo de adolescencia, vamos a recordar cómo experimentamos ciertas cosas, ciertas emociones, ciertas incertidumbres y que algunas veces las pasamos bien, otras no tan bien. El adolescente lo estrena todo. Su cuerpo empieza a cambiar, sus relaciones con compañeros, con amigos, sus capacidades, empiezan a explorar su sexualidad, ideas, relaciones con los demás, con el mundo que los rodea. Y es una etapa de mucha sensibilidad donde ellos pueden sentirse muy sensibles frente a la presión de ser adulto. Se espera que yo me comporte de cierta manera, se espera que yo tenga madurez para ciertas cosas y puede generar esa sensación de incertidumbre de verse en evidencia ante los demás y muchas veces de frustración porque no logré cumplir las expectativas tal vez que tenían mis papás sobre mí o las expectativas que tienen mi grupo de amigos o profesores, etcétera, sobre mí. Entonces es un periodo complejo. Hay un intenso anhelo de crecer y madurar que muchas veces entra en conflicto con el reconocimiento de no poder enfrentar problemas por sí solos. Y entonces yo quería tal proyecto y no lo logré, yo quiero hacer tal cosa, no pude, quería estar en tal grupo de amigos y no lo logré, etcétera, etcétera. Aquel chiquillo que me gustaba no me dio pelota o la chiquilla que me gustaba prefirió a otro, todo ese tipo de cosas. Y entonces se encuentran muy sensibles al rechazo o incluso a una observación que suponga una descalificación como adulto. Y a veces nosotros los adultos tenemos que tener cuidado porque les transferimos a ellos, sí, es cierto, hay que transferirles responsabilidades, pero a veces más de la cuenta. ¿Pero por qué? Ya tenés 16 años y ¿cómo se te ocurre tal cosa? Entonces muchas veces eso genera esa sensación de rechazo, de que no estoy encajando y los puede llevar a tomar decisiones preocupantes o que les puedan afectar a futuro. Estos son datos del IAFA. Estos son datos del año 2021, encuesta en educación secundaria, el uso de bebidas alcohólicas. Edad en la que más colegiales empezaron a tomar, hombres 15, mujeres 14, y a veces antes, ¿verdad? De 10 estudiantes, 4 consideran peligroso tomar frecuentemente. De esos 10, 3 consideran peligroso tomar ocasionalmente. De cada 3 estudiantes, 5 consideraron peligroso embriagarse. 18% tienen padres que consumen licor. Eso es otra cosa. Y eso es un tema personal y de cada familia, pero también hay familias que tienen más exposición al alcohol que otras familias. Y ya eso pues es dependiente de cada familia, ¿verdad?
empiezan en todos los niveles, desde séptimo hasta 12º año. Obviamente, conforme van avanzando, hay más exposición al alcohol. Séptimo año como un 9%, ya en 12º como un 47% de los adolescentes están consumiendo bebidas alcohólicas. ¿Con qué inician? Curioso, rompope con alcohol, 44%. Dice, no sé por qué rompope con alcohol. Seguro empiezan en Navidad, cuando la época de los queques navideños y el rompope. De cada 100 estudiantes, 42 nunca habían probado alcohol, y de cada 100 estudiantes en los últimos 12 meses llevaban 15, llevaban más de 12 meses sin consumir alcohol. Por provincias está muy distribuido, muy parejo, ¿verdad? El consumo, parece que en Guanacaste son menos consumidores, pero muy parecido en todos los demás. ¿Dónde toman? En celebraciones familiares, en casas de amigos, en los paseos. ¿Dónde también? Cuando de los adolescentes per se, cuando están en casa, cuando van a bailar en su tiempo libre, partidos de fútbol o lo que sea, la salida del colegio, reuniones sociales. O sea que hay diferentes escenarios donde ellos pueden verse expuestos al alcohol. Ahora, vamos a hablar de un tema, o un par de temas que estos chicos y familias, ustedes que son familias con diabetes, pueden experimentar, y es el estrés por la diabetes. Son temas que tal vez no se abordan como se deberían abordar. A la salud mental muchas veces no se le da la importancia que requiere. ¿Y qué es el estrés por la diabetes? Es esa emoción o aspecto afectivo negativo que se relaciona con la diabetes. O sea, tener diabetes, ya ustedes lo conocen mejor que yo, es un reto, no es fácil, involucra muchos cambios, involucra muchas cosas, muchos aspectos. Puede afectar hasta 30% de los adolescentes con diabetes. Tiene un vínculo complejo con las afecciones de salud mental comunes, como los trastornos por depresión y ansiedad. Estrés por la diabetes no es lo mismo que un niño deprimido, que un adolescente deprimido. O sea, el estrés es el simple hecho de vivir el día a día, de estar chequeando mis glicemias, de estar inyectando mi insulina, de estar controlando mi comida y de estar tomando decisiones alrededor de la diabetes. Son esas exigencias constantes del manejo que son factores claves para esa angustia o estrés por la diabetes. El médico le dice, tiene que tener su glicosilada en menos de 7, tiene que sus glicemias estar así, tiene que dejar de comer tal cosa, la familia también y todo el mundo. Eso genera estrés en estos chicos. Y muchas veces esos esfuerzos constantes que ustedes hacen no siempre llevan al resultado esperado. O sea, no siempre tengo las glicemias en 100. Y entonces un día amanecí en 200 y qué frustración. ¿Por qué en 200 si yo me inyecté, comí acá, o se me bajó? Y ¿entienden? Y entonces ustedes lo experimentan todos los días. Y puede afectar de manera negativa el compromiso con el tratamiento. ¿Qué vemos nosotros con frecuencia? Cuando son diagnosticados de niños, todo bien, porque papá y mamá hacen el trabajo. Y el niño, ahí va. Cuando entran a la adolescencia y empiezan a tener esa independencia, entonces empiezan a tomar decisiones, papá y mamá empiezan a trasladar la responsabilidad del manejo de la diabetes, y entonces muchos, y yo diría casi todos, empiezan a descontrolarse por varias cosas. En sí, el proceso de la pubertad, desde un punto de vista fisiológico, en donde están en ese proceso de crecimiento, de desarrollo y las hormonas, eso altera el control de las glicemias. Para las mujeres, cuando están con sus periodos menstruales, eso altera el control de las glicemias. Además, la adolescencia, tienen derecho a rebelarse y a aburrirse y a cansarse, tienen todo el derecho. Y entonces yo he tenido pacientes que uno dice el modelo de paciente, y cuando entran a la adolescencia no han sido ese modelo de paciente. Y todo bien, hay que entenderlos, hay que acompañarlos. Eso, vivir con diabetes, ustedes lo saben mejor que cualquiera, es complejo. Y entramos a otro concepto, que es el agotamiento por la diabetes, que en inglés le dicen el burnout. Es un concepto relativamente nuevo, todavía no está muy bien estudiado, no hay escalas psicológicas, psicométricas para medirlo realmente, pero está relacionado con esos altos niveles de angustia por la diabetes. La adolescencia es un proceso donde pueden aparecer
todos los problemas de salud mental, la depresión, entre otras cosas, y que generan obstáculos importantes para el manejo de la condición. Entonces, se cansan muchos de esos chicos. Y hay que entender, hay que acompañar, hay que abordar, hay que encontrar la forma de tratar de ayudar para que ese manejo sea tan estresante para ellos. Sienten sentimientos, valga la redundancia, de agotamiento mental, emocional, físico, de lo que genera vivir con diabetes, los conduce a una separación de la diabetes y a ignorar las responsabilidades de control de condición. Y ustedes probablemente lo han visto, cuántas veces entonces ya el chiquillo no está tan interesado, ¿para qué tanta glicemia? ¿Para qué me voy a inyectar? Cuando están en el colegio no se inyectan, empiezan a comer cosas más de la cuenta o cosas que no son apropiadas y entonces el control de la diabetes se va viendo afectado. ¿Por qué todo este preámbulo? Porque entonces estas situaciones son las que pueden hacer que estos chicos estén más expuestos a el alcohol u otras sustancias u otras conductas. Hay estudios que ya han confirmado que el adolescente con diabetes tiene más probabilidad de ingerir alcohol que el adolescente que no tiene diabetes. Y pues el alcohol como tal puede contribuir a una serie de riesgos en la salud. Hipo o hiperglicemia. Y bueno, entonces son más vulnerables al daño relacionado al alcohol que adolescentes sin diabetes. Y ya vamos a ver qué es lo que pasa con el alcohol. En el lado de la hipoglicemia, suprime lo que se llama la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa. Cuando yo como, uso el azúcar que tengo que usar y guardo la otra parte, una reserva, la tengo guardada en el hígado. ¿Para qué? Para que cuando yo esté en periodos de ayuno, ese glucógeno, ese azúcar que tengo guardado en el hígado, se empieza a liberar a la circulación para mantener mis niveles de azúcar normales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el alcohol suprime esa respuesta del cuerpo, bloquea esa respuesta del cuerpo. Y se ha visto también que la hormona de crecimiento, que además de ayudar al crecimiento, ayuda a mantener el nivel de azúcar normal. Cuando yo tengo un bajonazo de azúcar, mi cuerpo va a liberar, entre otras cosas, hormona de crecimiento para subir el azúcar. Y entonces el etanol, el alcohol, puede bloquear también esa liberación de hormona de crecimiento. Otra cosa que puede pasar es que tengan hipoglicemias inadvertidas. Si se pasan de lo normal, del consumo recomendado de alcohol, entonces pueden tener hipoglicemias de las que no se dan cuenta. Y hay que tener en cuenta que la hipoglicemia, puede haber una hipoglicemia retardada, o sea, puede ser 8 o 12 horas después de haber ingerido alcohol. Si yo ingiero el alcohol en la tarde, noche, puedo tener una hipoglicemia en la madrugada o incluso en la mañana siguiente. O, por el otro lado, hiperglicemia. Porque entonces depende de lo que tomen. Si toman algo que tiene mucho azúcar, bebidas que tengan mucho azúcar, o como tenemos el concepto que sí, está bien, pero hay que saberlo hacer, de que tengo que comer para evitar la hipoglicemia cuando estoy tomando alcohol, entonces a veces tienen malas elecciones en qué comer y consumen mucho carbohidrato y hacen hiperglicemias. Este es un ejemplo de un estudio que hicieron en adultos jóvenes entre 18 y 25 años. Muchos tenían monitoreo continuo de glucosa y cómo se comportaban sus glucosas cuando consumían alcohol. Aquí empezaron a tomar el alcohol en la noche. Vean cómo la glicemia empezó a subir y a subir y a subir. Pero luego viene, ya la siguiente mañana, hipoglicemias y del resto del día las glicemias muy fluctuantes, altas y bajas, porque si estoy bajo tengo que reaccionar a esa baja y se me sube, y si estoy alto tengo que reaccionar a esa alta y se me baja. Y entonces ese efecto puede durar incluso hasta el día siguiente. Entonces es importante que consideren eso si van a tomar alcohol. Pero entonces, ¿qué recomendaciones? Número 1, y esto es también algo un poco personal, no se debería, el niño y el adolescente, un niño menos, y el adolescente no deberían tomar alcohol. No deberían. Eso es una recomendación, pero eso al final es muy personal y es muy de cada familia, ¿verdad?
Si lo van a hacer, hay que entender el contenido de alcohol de las distintas bebidas y qué es lo que se define como un trago estándar. Se recomienda, por ejemplo, en el caso de las mujeres, un consumo máximo de una bebida estándar que tenga 14 gramos de alcohol por día para mujeres. Una al día. Una, imagínense, una. En una fiesta no se toman una, ¿verdad? Y en el hombre, 2 bebidas que tengan ese 14% o 14 gramos de etanol. ¿A qué equivale eso? Por ejemplo, a una cerveza de 360 mililitros. Yo no soy muy tomador de cerveza, no sé las de botella cuánto traen, o las de lata creo que sí son de 360. Digamos que una lata. 150 mililitros de vino, o sea, una copa de vino más o menos. O 45 cc, todavía menos, de las bebidas destiladas. ¿Cuáles son las destiladas? Que el whisky, que el ron, que esas cosas. Entonces, si ustedes ven las recomendaciones, y estas recomendaciones son dadas por la Asociación Americana de Diabetes, del consumo máximo recomendado de alcohol. Ahora, si yo paso esas medidas, esas recomendaciones, pues obviamente tengo que saber que voy a estar exponiéndome a un riesgo. Si están consumiendo, puede ser necesario que tengan que reducir las dosis de insulina. En particular, si están en un baile, están bailando, están tomando, están haciendo actividad física, pudiera ser necesario que tengan que disminuir las dosis de insulina. Recomendación: evitar embriagarse, o sea, más de 4 bebidas estándar. Ya el embriagarse, pues sí puede emborracharse, sí puede producir problemas. Hemos tenido chicos que han terminado en un servicio de emergencias con una hipoglicemia muy severa, incluso con una crisis convulsiva por intoxicación por alcohol. Entonces, es un riesgo latente. ¿Alguna recomendación para evitar eso? Entonces, que estén alternando entre bebidas sin azúcar no alcohólicas, agua, por ejemplo, y bebidas alcohólicas. Lo hace uno, pero yo no soy muy tomador, pues me tomo un vino y después al rato me tomo un poco de agua, tomo otro poquito de vino y ahí va, para aminorar un poco los efectos, ¿verdad? Y entonces sí, comer carbohidratos antes, durante o después, pero tampoco es que se abusen y se coman toda la mesa de bocadillos que hay, ¿verdad? O sea, ustedes saben cómo ir haciendo ese consumo moderado de carbohidratos para evitar lo que dijimos de que el alcohol bloquea la capacidad del cuerpo de producir o liberar esa glucosa que tenemos almacenada. Algo importante es que cantidades excesivas de alcohol cuando se embriagan pueden producir vómitos y deshidratación. Los chicos con diabetes son muy susceptibles a que un episodio de vómitos, de diarrea, de virus, de diarrea y vómitos, los descompensen en 2 toques y tengan que acudir a un servicio de emergencias. Con más razón, el alcohol. Y entonces pueden tener una cetoacidosis diabética y terminar en una hospitalización. ¿Usted sabe lo que es una cetoacidosis diabética? ¿Usted sabe lo que es una cetoacidosis diabética? Sí. ¿Ustedes saben lo que es una cetoacidosis diabética? ¿Qué es una cetoacidosis diabética? Y cuando te sube mucho el azúcar y la sangre se convierte en ácido. Algunos de ustedes, cuando se les hizo el diagnóstico, probablemente se presentaron con una cetoacidosis diabética, otros no. Exacto, como dice Andrés, está tan elevado el nivel de azúcar, no tengo suficientes niveles de insulina en la sangre y ese azúcar se acumula y entonces me deshidrato, empiezo a orinar un montón, el cuerpo se queda sin azúcar y tiene que buscar de dónde agarro azúcar para que la célula siga funcionando, echa mano de las grasas y los músculos y se empiezan a formar unas sustancias que llaman cuerpos cetónicos. Entonces, la sangre ácida más esos cuerpos cetónicos. La persona va a estar muy deshidratada, vomitando, muy desorientada, a veces hasta inconsciente, y entonces toca que estar en un hospital para que les pongan la insulina en la vena, sueros. ¿Y cuántas horas han pasado en un hospital así? Muchas, ¿verdad? A veces pueden durar 24, 48 horas en un servicio de emergencias, o días por un tema de estos.
Evitar hipoglicemia nocturna. Vimos que puede haber una hipoglicemia retardada entre 8 y 12 horas después de haber consumido alcohol. Entonces, si se fueron a la fiesta y tomaron, no se lleguen y se acuesten inmediatamente. Revísense su glicemia y probablemente sea necesario que coman algo, alguna pequeña merienda que les mantenga el azúcar estable para el resto de la noche. Van a tener salados sí o sí, y si lo hacen, yo diría que sean ellos, no los papás, vigilar los niveles de glucosa con más frecuencia. Algunos tienen el freestyle y bueno, eso es una ventaja. Con más frecuencia de lo habitual durante la noche y probablemente el día siguiente hasta incluso el tiempo del almuerzo, para, como vimos en el gráfico, que las glicemias están muy fluctuantes, ¿verdad? Hay algo importante que es la resiliencia. Es un término que se usa con frecuencia en diferentes temas. ¿Y qué es la resiliencia? Y en específico en relación a la diabetes, es ese logro de resultados ideales de diabetes a pesar de los varios obstáculos propios de la condición. O sea, a pesar de las dificultades que se enfrentan día a día de vivir con diabetes, el chico y la familia logran mantener controlada lo mejor posible su condición. ¿Qué involucra o qué implica tener resiliencia? Hay un alto nivel de involucramiento en conductas de autogestión. ¿Qué significa esto? El chico está motivado, asume la responsabilidad de su condición, toma decisiones correctas y logra pues controlarse lo mejor posible con sus glicemias. Y logra mantener los resultados de las glicemias muy cercanas al objetivo. Cada chico es diferente. Entonces la receta de uno no es la misma para el otro, ¿verdad? Entonces yo puedo con este chico, depende de sus estilos de vida, establecer ciertas metas y con este otro, también dependiendo de sus estilos de vida, establecer otras metas. Pero es importante, desde el punto de vista de equipos de salud, desarrollar intervenciones que promuevan el involucramiento de los padres. Ustedes están más que comprometidos. Si están aquí es porque están comprometidos e involucrados. Desgraciadamente no es así en todos los chicos. Lo que uno ve en el hospital es que hay familias de familias y algunas con más dificultades que otras y algunas familias más comprometidas que otras. Y es establecer esa comunicación entre el equipo de salud y la familia, el chico y la chica y la familia, para fijar metas, para resolver problemas, para reducir. Desgraciadamente hay conflictos familiares, todos tenemos problemas en nuestras familias y en algunos más que otras, y eso puede afectar el buen control de la diabetes. Si logramos desarrollar esto, vamos a lograr que estos chicos nuestros crezcan lo mejor posible, tomando esas decisiones correctas y con el mejor control posible. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos es para que la pasen bien, ¿verdad? Que disfruten su vida. Yo no sé quiénes saben esa foto, ¿no? Es que está como muy pixeleada la foto, pero no sé si reconocen. Yo creo que aquí está usted. ¿Verdad? No sé usted, yo creo que sí. Eso fue cuando fuimos a... ¿Cómo se llamaba ese, Ana? En San Gerardo de Dota. La cumbre era. Ah, no, la cumbre en San Gerardo de Dota. Sí, es la cumbre, ¿verdad? ¿Qué es la idea? Vivan su vida. Sí, tenemos diabetes, bueno, tienen diabetes. Entendemos desde el punto de vista de nosotros como profesionales de la salud que es una condición que implica muchos retos, pero la idea es que puedan vivir esa vida lo más normal posible, tomando decisiones correctas. No siempre se toman las correctas. Uno adulto no siempre toma la decisión correcta. Uno a veces mete las patas con frecuencia. Bueno, pero estamos en ese aprendizaje constante y más ustedes. Entonces, mi mensaje para el alcohol, pues no hay que satanizarlo, no hay que, digamos, como un no rotundo. Y en general en las cosas con los adolescentes, yo creo que uno nunca debería usar un no rotundo, sino abramos un canal de comunicación y escuchémoslos. ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Por qué quieres tomar? ¿Por qué quieres? Bueno, y hoy hablamos sobre el alcohol. Fumar es igual lo peor. Fumar probablemente produzca más daño y el vapeo va metido en eso mismo por los problemas del tabaco en los
en la salud cardiovascular, en la circulación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué quieres tomar? ¿Qué vas a ganar? ¿De dónde sentís esa necesidad? Escuchémoslos, a ver qué tienen que hablar. Ok, ¿querés tomar? Sí o sí lo vas a hacer. O sea, por más de que yo te diga, yo no voy a estar con vos. Esta conversación que les estoy diciendo es lo que yo tengo con mis hijos, con mis adolescentes. Yo no voy a estar con vos en la fiesta. Yo te puedo decir, mira, yo les digo a mis hijos, yo creo que mi hija de 16 y el de 14, yo creo que ustedes todavía no están en edad para tomar. Pero no, yo no voy a estar en la fiesta con ustedes ahí, o no voy a poner cámaras en la fiesta. Confío en la educación que yo les di, en los consejos que uno les da, y confío en que ellos tomen las decisiones. No siempre sale bien, ¿verdad? No siempre ellos toman esas decisiones, y mis hijos han tenido ahí sus chispas, pero yo creo que la comunicación es lo más importante. Entender que no es que esté prohibido el alcohol y la diabetes, no excluye uno al otro, pero si lo van a hacer, tomen en cuenta estas recomendaciones, sean conscientes del riesgo al que se exponen, y si lo van a hacer, tengan a mano un mejor amigo o una mejor amiga que sepa que ustedes tienen diabetes, y que sepa qué hacer en caso de que se nos fue la mano y me tomé más de la cuenta y me emborraché, y qué tengo que hacer. Papás, a veces uno los va a querer matar. Ya que sí, tengan cuidado. Es inevitable, porque ¿quién quiere uno que no cometan esos errores? Nosotros fuimos adolescentes y los cometimos nosotros. Pero entonces, si llega a pasar ese caso de que el chico se nos emborrachó, paciencia, ni modo. Y de pronto pasó el episodio, y bueno, tratemos de hablar, y en familia, con calma, con respeto, con mente abierta, para tratar de abordar estos temas, ¿verdad? Porque lo más importante es que estos muchachos, cuando ya el ave deje el nido, sean adultos responsables con su condición, con sus decisiones de vida, y pues vivan lo más felices posibles, así como se ven cuando están ahí en los campamentos.